Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a tratar un tema de memoria, el mapeo de memoria de este microcontrolador. En este caso, este mapeo sí es específico para este procesador. Como sabrán, todos los mapeos de memoria dependen de los periféricos que incorpora cada microcontrolador y también obviamente de dónde quiera cada fabricante mapear cada periférico, dependiendo de la arquitectura de cada uno de sus micros. Bien, en esta ocasión vamos a ver el mapeo de memoria del TM4C123. Hay algunas características que vamos a ver que sí interfiere con todos los micros Cortex M4 como el bit banding y los periféricos privados que tiene el core, pero de ahí en fuera el mapeo se reserva a cada fabricante y a cada microcontrolador. Entonces voy a empezar con la explicación. Ahora, el modelo de memoria que usa este micro o este core pues es el siguiente. En muchos microcontroladores, en familias un poco antiguas, lo que se hacía era tener una memoria separada de programa y una memoria separada de datos cuando se empezaron a implementar las arquitecturas de buses hardware. Bien, esto a veces causaba confusión al momento de utilizar las memorias, entonces se eligió hacer un mapeo virtual de la memoria, tanto de los periféricos, que realmente no es memoria RAM ni flash, simplemente eso es una memoria mapeada en hardware, la memoria RAM, la memoria flash y algunos otros aditamentos que involucran. En este caso, el Cortex M4 tiene algo interesante que solamente tiene el Cortex M4. El Cortex M7 ya no tiene, que se llama bit banding. ¿Okay? El Cortex M7 dejó de utilizar bit banding porque vio que su aplicación, aunque es muy útil, no era tan utilizada como se esperaba. ¿Okay? El bit banding lo que hace es mapear o utilizar una sección de memoria para poder modificar y leer, bueno, leer y modificar y después escribir algún bit en específico de alguna localidad de memoria, tanto de RAM como de periféricos. ¿Okay? En este microcontrolador se utiliza bit banding para dos partes, para la SRAM y para los periféricos. ¿Okay? Y aparte de los periféricos que incorpora el fabricante, existen los periféricos privados que les indicaba, son los que incorpora el núcleo. Bien, ahora aquí nos indica una parte, una nota importante indicando que si nosotros accedemos o leemos o escribimos alguna memoria que no esté, que esté reservada o fuera del espacio que nosotros podemos utilizar, va a mandar un bus fault, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces eso es simplemente una nota para que sepan o que se conozca que un bus foul puede ser causado por bueno, este bus foul es una excepción que puede ser causado por un mal uso o un mal acceso a memoria. Ok, muy bien. En este caso, el fabricante Texas Instruments en este microcontrolador TM46123 tiene de la siguiente forma el manejo de su memoria. La memoria como tal, la memoria física que sí puede guardar datos, tanto RAM como ROM, pues está desde la localidad 0x0 hasta la localidad 0x3 y 7Fs. Bien, aunque esto no se utilice toda la memoria, este es el rango de memoria que se utiliza para poder mapear las memorias tanto RAM como ROM y como bit banding en RAM. ¿Okay? Entonces tenemos en totalidad esta cantidad de memoria flash, 0x3 y 4Fs. La siguiente porción hasta 0x1 y 7Fs está reservada, no se utilizan para nada. Entonces si accedemos a estas direcciones vamos a obtener un bus fault. Después viene el bit banded on chip SRAM. Okay, ¿a qué se refiere bit banded?
Significa que podemos utilizar o podemos obtener o accesar o leer la memoria SRAM como una palabra de 8 bits, un dato de 8 bits, uno de 16 bits, una palabra de 32 bits o incluso 64 bits. Pero también puede o está vinculada a una sección de memoria que está bitbandeada. Es decir, que podemos acceder a cada uno de estos bits de toda esta localidad de la SRAM. Esto se logra gracias al bitband alias, ¿ok? Esta parte nos va a permitir vincular cada dirección que se tiene desde el 0x22 y 6 ceros a 0x22, 0 y 5 Fs, las localidades de la memoria RAM. Entonces, si se fijan, empieza este bit banded en la localidad 0x2 y 7 ceros, es decir, en esta parte. Por lo tanto, nosotros podemos modificar directamente cada bit de la memoria SRAM por medio del bit banding, ¿ok? O podemos utilizar directamente el dato completo, ya sea de 8, 16, 32, 64 bits, por medio de esta dirección de memoria, ¿ok? Después de esto vienen los periféricos. Los periféricos como tal no es una memoria física, es más bien una abstracción del hardware hacia el software. Nosotros vamos a poder modificar algunos parámetros en hardware de algunos periféricos, ¿okay? Algunos multiplexores, algunos switches, etcétera. Bien, entonces esta dirección de periféricos empiezan en la 0x4000. Bueno, 0x4 y 7 ceros. Y esto sí es totalmente dependiente del fabricante, ¿ok? El fabricante ingresa el periférico donde más le convenga dependiendo de los buses que incorpore su arquitectura. En este caso, esta arquitectura tiene un APB y un HB. ¿Ok? Cada APB y HB están restringidos a ciertas localidades de memoria, eso lo veremos después, pero como les indico, estos periféricos los da el fabricante dependiendo de su arquitectura. Bien, entonces no me voy a meter mucho a esto, simplemente vemos que tiene Watchdog, tiene el GPIO port del A al D, después el SPI 0 hasta al 3, el UART 0 hasta el 7, después el cuadrado C del 0 al 3, los siguientes GPIO, después los PWM 0 y 1, el de cuadratura 0 y 1, los timers de 32 bits, okay, los timers de 64 bits, los dos ADCs y los comparadores analógicos. Okay. Me olvidaba los CAN y los siguientes timers que no estaban ahí, el USB. Y entonces aquí empieza después de en esta sección en donde está el USB, debería de iniciar lo que sería el AHB. De aquí hacia atrás debe ser el APB. Que todo esto de 0x4, perdón, de 0x, déjenme ver, ok, aquí está. Muy bien, entonces parece ser que aquí siguen los periféricos y los periféricos. Entonces no estoy seguro de dónde inicia el APB y el HB, pero parece ser, si no estoy equivocado, el HB iniciaría desde aquí. ¿Por qué? Porque estos timers y CAN no son de alta frecuencia. Entonces el USB es de alta frecuencia, el GPIO port A vinculado al HB también es de alta frecuencia, la EEPROM es de alta frecuencia, la manejo de excepciones también de alta frecuencia, la memoria flash es de alta frecuencia y el micro DMA también de alta frecuencia. Entonces no estoy seguro de dónde empieza el HB para no mentirles, ahorita no me acuerdo, pero puede ser que empiece desde esta dirección hacia abajo. ¿Ok? Antes de esto sería APB. Ese sería el bus de baja. APB, que es la de baja frecuencia. Después están los periféricos. Bueno, aquí antes de todo esto está la posibilidad de hacer bit banding en los periféricos. Entonces empieza desde la 0x4 y 7 ceros hasta 0x4, 2 ceros y 5 Fs. La posibilidad de hacer bit banding. Entonces todos los periféricos pueden hacerse bit banding, los periféricos que incorpora el microcontrolador. ¿De acuerdo?
Los periféricos del core, o sea, los privados, no pueden tener bit banding, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta, ¿ok? Muy bien. Entonces, también vienen la región de las memorias, sus tipos y atributos. ¿Okay? El MPU, que es el Memory Protection Unit, lo que nos indica es cómo el sistema va a manejar las memorias y cuáles son las porciones de este manejo de memorias. ¿Okay? Este tiene tres tipos de manejo de memorias. Normal, es decir, que el sistema indica si se va a reordenar o no las instrucciones o el manejo de los datos, dependiendo de lo que más le convenga. ¿Okay? En hardware, este tipo de arquitectura que es superescalares eh, pueden modificar las dependencias en hardware, el pipeline, etcétera. Entonces, saben el mejor manejo de la ejecución de las instrucciones y de los datos. Por lo tanto, si es normal, les damos este control al hardware. Los devices, ok. El tipo device es cuando nosotros tenemos que saber el orden de la ejecución que debemos de ejecutarla en un cierto orden. Este por lo regular se refiere a los periféricos. ¿Por qué? Porque los periféricos, en el momento de la inicialización de cada periférico, debe de ocurrir en ciertas ocasiones de cierto modo muy específico. Si ocurren de un modo diferente, es decir, si se te dan bits de forma antes o después, puede ser que no se inicialice correctamente un periférico o no se lea algún dato de un registro, etc. Entonces, este tipo de localidades se llama de tipo device. Y por último, los strongly ordener. ¿Ok? Altamente ordenados, por lo regular se reserva a las memorias externas. ¿Por qué las memorias externas? Porque en ocasiones nosotros no sabemos qué tipo de información hay en las memorias externas. Y puede ser que nosotros conectemos una FPGA que vamos a tener que estar leyendo una serie de localidades de un cierto orden para que ocurra alguna transición, una, una situación adentro de la memoria externa, ya sea FPGA o una memoria tal cual externa. Entonces, por lo regular son altamente ordenados, es decir, el orden en el cual leemos y escribimos se, se, se respeta. Pero habrá ocasiones donde la memoria externa, en este caso este microcontrolador no tiene una memoria externa, pero en dado caso la memoria externa puede funcionar como tal cual cualquier memoria en el sistema, entonces puede cambiarse a una memoria normal. ¿Okay? Muy bien. Después aquí nos muestra una tabla del comportamiento de cada una de estas memorias. El código, o sea, la memoria flash, es de tipo normal. El procesador indica cómo se va a ejecutar, si se van a cambiar el orden de las ejecuciones, etc. La SRAM, de igual forma, es de tipo normal. Los periféricos son de tipo dispositivo o device, es decir, que debe ser ordenado y no debe de cambiarse o en lo menor posible de cambiarse la, eh, la ejecución. ¿Okay? Y esta parte tiene otro atributo, nunca jamás ejecutado. ¿Okay? Esta memoria de periférico no puede ser ejecutada, obviamente por razones obvias, los periféricos no es una memoria tal cual física, entonces nunca va a poder ser ejecutada, ¿de acuerdo? Si es ejecutada, obviamente va a ocasionar ahí serios problemas, por lo tanto, a este tipo de memoria se le agrega este atributo. La externa RAM o la memoria externa, de igual forma, en este caso es normal, ¿de acuerdo? Hay otras localidades de direccionamiento donde podemos incorporar dispositivos como una FPGA. En este caso se le considera como dispositivo. ¿De acuerdo? La externa RAM pues se considera como una memoria externa normal, por lo tanto su atributo es normal. Y por último, el bus privado, que son los periféricos que incorpora el core de Cortex M, pues son altamente ordenados, porque estos periféricos deben de tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso sería todo lo que, bueno, la parte del ordenamiento de la memoria y los atributos sería todo. Vamos a ver algunos otros puntos. O bueno, aquí lo que indica el ordenamiento del acceso a la memoria es que este microcontrolador
contiene algunas instrucciones específicas para hacer la sincronización de la memoria o de algunas instrucciones como de algunos datos. ¿Ok? Esto sirve para que nosotros estemos totalmente seguros que el sistema no va a reordenar algunas situaciones críticas que nosotros necesitemos tener, como la ejecución de algunas instrucciones antes de la ejecución de algunas otras, como el guardado completo de algún tipo de memoria, en memoria RAM antes de que se vuelva a leer, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas se obtienen por medio de unas instrucciones que nos permite sincronizar algunos datos. En este caso se llama Data Memory Barrier, DMB, Data Synchronization Barrier, DSB, Instruction Synchronization Barrier, ISB. Entonces, estas tres instrucciones nos van a ayudar a sincronizar nuestra ejecución en momentos críticos. Esto muchas veces se utiliza para sistemas operativos y cambio de contextos. ¿Ok? Ok. Aquí nos indica cómo podemos programar el MPU, el Memory Protection Unit, y nos indica que tenemos que agregar unas instrucciones como las mencionadas anteriormente para que surja el efecto inmediatamente la activación de algunas propiedades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí nos indica algunas cosas que podemos utilizar estas instrucciones como la programación del MPU, como el cambio de la tabla de vectores, como la modificación de código, como el switcheo del mapeo de memoria. Ok, este switcheo de mapeo de memoria se refiere más que nada a las memorias externas y a los dispositivos externos. Como vemos en esta gráfica, la memoria externa está limitada a una cierta dirección y el dispositivo externo a otra cierta dirección. A veces nos permiten los sistemas switchar estas direcciones porque por alguna situación se nos acomoda más la vinculación de los pines hacia el dispositivo o hacia la RAM, entonces nosotros podemos cambiar el tipo de memoria, ¿de acuerdo? Pero esto se hace por medio de un switcheo del mapeo de memoria. Bien, también el cambio de prioridades de las excepciones. Ok, más adelante nos indica cómo nosotros podemos manejar el bit banding. Bien, el bit banding como tal no lo voy a explicar al 100% porque tomaría muchísimo tiempo, pero aquí nos indica, como les acabo de decir anteriormente, cuáles son la memoria RAM como tal, es de esta posición a esta posición, y cuál es la memoria bit bandeada en posición, ¿ok? De igual forma, la de los periféricos, ¿de acuerdo? Bien, lo importante aquí es estas fórmulas que les indicamos aquí, ¿ok? Estas fórmulas son las fórmulas que ustedes tienen que utilizar cuando quieran acceder a algún bit de la memoria RAM como bit banding, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo veremos cuando estemos viendo la creación de los drivers de los periféricos, pero tienen que ver muy bien estas fórmulas. Bien, aquí vienen algunos ejemplos de estas fórmulas. Por si no les queda claro, deben de echarse aquí un clavado a esta sección para que se entienda correctamente. Pero esto es muy importante porque todos los periféricos que sean del fabricante vamos a utilizar el bit banding. ¿De acuerdo? Nuestros drivers van a tener tres modalidades. El uso directo de memoria, el uso de estructuras con uniones para el acceso a los registros y el uso de bit banding para el acceso a los bits. ¿Ok? Entonces, léanse esta sección que va a ser de mucha ayuda. Muy bien. Bueno, aquí después nos dice que cómo se guardan los bits. Bueno, los bits se guardan como little endian. Entonces, lo que significa little endian significa que el, el dato a guardar va a terminar en la posición de menor peso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa sería bueno, cómo se va a guardar los datos en nuestro microcontrolador. Y al finalizar nos dice algunas primitivas de sincronía. Ok, como existen funciones de sincronización de instrucciones y de datos, como lo vimos anteriormente, como el ISB, bueno, lo voy a refrescar, el ISB, el DCB y el DMB, existen otras instrucciones que nos van a ayudar para sistemas operativos que se utilizan para secciones críticas.
es decir, para sincronía de primitivas o de semáforos. Muchas veces se le conoce como semáforos. ¿Ok? Entonces, también este microprocesador o esta arquitectura contiene instrucciones de exclusión. ¿Ok? Los semáforos son secciones críticas que tienen que modificarse sin importar que si se interrumpe, no debe, ningún otro proceso lo debe de modificar antes de que el proceso anterior lo termine de modificar. Entonces, se le llama operaciones exclusivas o excluyentes. Bien, en este caso se le conoce como LDRX, STRX. Bien, Load Exclusion, Exclusive, perdón, y Store Exclusive. Bien, estos más que nada se utilizan para semáforos, lo veremos también en el momento cuando nosotros veamos lo que es sistemas operativos, eso se va a utilizar demasiado. Muy bien, entonces por mi punto, por este video sería todo. Espero sea de ayuda. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Muchas gracias y hasta luego.